Hay un proverbio antiguo que dice: instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. Sí, Siempre me ha parecido una frase con mucho peso, pero también, no sé, un poco intimidante. ya. Porque, a ver, ¿qué significa exactamente instruir en su camino? No puede ser solo darle órdenes, ¿no? No, claro, va mucho más allá. Pues hoy vamos a analizar a fondo precisamente eso. Tenemos una colección de textos sobre liderazgo, virtud, crecimiento personal, y la misión es desentrañar cómo se forja de verdad el carácter. Ajá. No tanto por lo que se dice, sino por lo que se hace, sobre todo cuando el viento sopla en contra. Totalmente. Porque esa es la prueba del algodón. Exacto. Es muy fácil dar lecciones de integridad con la cartera llena y el sol brillando. Sí, sí. Lo complicado es mantener el tipo cuando te despiden, cuando un proyecto fracasa o, pues, cuando sientes que te han tratado injustamente. Claro. Y de eso van las fuentes de hoy. De cómo se construyen esos cimientos internos, esos hábitos que se vuelven casi automáticos para que cuando llegue la tormenta, la casa no se venga abajo. Pues me parece un punto de partida fascinante. Y hay una historia en las fuentes que lo ilustra a la perfección. A ver. Nos vamos a 1952, a un pequeño ayuntamiento en Inglaterra. El padre de Margaret Thatcher, que llevaba 9 años como concejal, es apartado del cargo por sus rivales políticos. Ostras. Lo echan, básicamente. Tenía todo el derecho del mundo a estar furioso, a sentirse una víctima, a despotricar. Una situación que te pone a prueba, desde luego. Es el momento perfecto para que salga lo peor de uno. El rencor, la amargura, O lo mejor. o lo mejor. Hace ya casi 9 años que asumí esta toga con honor y ahora confío en que con honor la dejo. ¡Qué barbaridad! Y remató con algo que me parece aún más potente. Estaba contento de estar dentro y estoy contento de estar fuera. Es una declaración de principios brutal. El mensaje que le está enviando a su hija y a todo el mundo es que su valía y su paz interior no dependen de un cargo, del aplauso. Ni del rechazo de los demás. Eso es. Su centro de gravedad está dentro de él. Esto se conecta directamente con una de las 7 virtudes que analizan las fuentes, la fortaleza. Ajá. Y no hablan de fuerza física, para nada, sino de esa entereza moral para actuar correctamente ante la adversidad. Entiendo el punto. Pero me pregunto si esa fortaleza no puede confundirse a veces con una especie de soberbia o de, no sé, desconexión emocional. El padre de Thatcher suena admirable, pero también un poco frío, ¿no? Como si no le afectara nada. ¿No hay un riesgo en reprimir la rabia o la frustración? Es una muy buena pregunta, porque es un matiz crucial. Las fuentes no sugieren que no sintiera rabia o decepción. Claro, imagino que sí. Probablemente la sintió. La fortaleza no consiste en no sentir, sino en decidir cómo actuar a pesar de lo que sientes. Ah, Es la diferencia entre la reacción y la respuesta. La reacción es el impulso visceral. Gritar, culpar. lamentarse. La respuesta es una elección consciente basada en tus valores. Él eligió la dignidad. No reprimió sus emociones. Las gestionó para que no dictaran su comportamiento. Vale, visto así, la diferencia es enorme. Le enseñó a su hija que las circunstancias no tienen la última palabra sobre quién eres. Tú la tienes. Eso no es frialdad, es autodominio. Una cosa es no romperse ante el golpe, tener esa fortaleza. Pero otra muy distinta es el trabajo del día a día, el pico y pala constante para que, cuando llegue ese golpe, tu estructura interna aguante. Justo ahí, Supongo que ahí es donde entra en juego el esfuerzo constante, ¿no? justo ahí. Y las fuentes lo llaman diligencia. Pero hay que tener cuidado con esta palabra. ¿Por qué? Una de las notas cita a Cervantes. La diligencia es la madre del éxito. Pero no se refieren a ser un workaholic ni a estar ocupado por estar ocupado. Ya, la cultura de la productividad tóxica. Eso. Hoy, que todos son KPIs, métricas, resultados trimestrales, el enfoque que proponen es casi revolucionario. ¿En qué sentido? Pues mira el ejemplo que dan. Tony Dungy, el entrenador de fútbol americano. Definición de éxito no tenía nada que ver con ganar o perder partidos. ¿Cómo que no? Pero si es un entrenador de élite, vive de ganar. Claro, pero él entendía algo fundamental. El resultado final de un partido en realidad no está 100% bajo tu control. Bueno, eso es verdad. Puedes preparar a tu equipo a la perfección, pero luego un jugador clave se lesiona, el árbitro toma una mala decisión, o simplemente el otro equipo tiene un día inspirado y pierdes. ¿Y adiós? Si tu autoestima y tu definición de éxito dependen de ese marcador, estás vendido. Es una receta para la frustración crónica. Entiendo.
Entonces, si no se fijaba en las victorias, ¿en qué se fijaba? ¿Cuáles eran sus métricas? Eran cualitativas. Se hacía preguntas como, ¿estamos jugando a nuestro máximo potencial? Ajá, ¿Estamos mejorando como equipo y como personas año tras año? ¿Somos un ejemplo positivo para nuestra comunidad? qué bueno. Esas eran sus metas, porque esas sí dependían de su esfuerzo, de su diligencia, de su liderazgo. Esto es un ejercicio magistral de otra virtud, la prudencia, Ajá, que las fuentes definen como la sabiduría para distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no. controlas el proceso, no el resultado. Es una idea muy potente. Me recuerda a una analogía que aparece en las notas «Cavar el pozo antes de tener sed». Exacto. La diligencia prudente es eso. No esperas a que te ofrezcan el trabajo de tus sueños para empezar a formarte. Claro, No esperas a tener una crisis de pareja para empezar a cuidar la relación. Cavas el pozo cada día. el trabajo diario. Haces el trabajo, desarrollas las habilidades, cultivas la paciencia, con la confianza de que, cuando llegue la sed, que puede ser una oportunidad o un desafío, estarás preparado. Me encanta esa idea. Pone el foco en el esfuerzo y en ser merecedor, no en la recompensa. Eso es. Pero claro, este proceso de cavar el pozo, de buscar la excelencia, no siempre es agradable. No. Suele ser incómodo y solitario. Y aquí me choca un poco una idea de las fuentes. Por un lado, nos hablan de prudencia. Y por otro, citan a Muhammad Ali diciendo, si tus sueños no te asustan, no son lo suficientemente grandes. A ver, ¿en qué quedamos? Es una tensión interesante, ¿verdad? Mucho. Y las fuentes la ponen sobre la mesa a propósito. Es que una cosa no quita la otra. Necesitas la ambición que te asusta y la disciplina para perseguirla de forma sostenible. ¿Vale? Una periodista, Shanna Alexander, lo decía de otra manera. La triste verdad es que la excelencia pone nerviosa a la gente. ¿Por qué pone nerviosa a la gente? Porque te obliga a salir de tu zona de confort. Ya. Te exige más de lo que crees que puedes dar y, lo que es peor, te expone a la posibilidad de fracasar a la vista de todo el mundo. Uf. Y ahí, en ese territorio de miedo e incomodidad, es donde la fortaleza del padre de Thatcher y la diligencia de Tony Dungy se ponen a prueba de verdad. Sin esa base, el primer tropiezo te hunde. Vale. Pero sigo viendo una contradicción. ¿Cómo encajas esa ambición desbordante, que roza el peligro, con la virtud de la templanza, que las fuentes definen como evitar el exceso? Claro, Suena a acelera a fondo, pero oye, no pises mucho el acelerador. es que la templanza no es mediocridad ni falta de ambición. Es el regulador. El regulador. Es lo que te permite perseguir ese sueño enorme sin quemarte a mitad de camino, sin sacrificar tu salud, tu familia y tu integridad en el proceso. Entiendo. La templanza es la que te dice, sí, vamos a por todas, pero de forma inteligente y sostenible. Es la que te permite gestionar el fracaso, que es inevitable. El gran tabú del fracaso. Hoy parece que si no tienes éxito la primera, ya no vales. Exacto. Y las fuentes le dan la vuelta a eso con una cita atribuida a Confucio que es demoledora. Un hombre es grande no porque no haya fracasado. Sino porque el fracaso no lo ha detenido. Eso es. Esto cambia las reglas del juego. El fracaso deja de ser una sentencia de muerte para convertirse en un dato, en una matrícula de la Universidad de la Vida. Me gusta eso. Por eso, esa frase de Brian Tracy que también aparece en las notas, no importa de dónde vienes, lo único que importa es hacia dónde vas, cobra tanto sentido. O sea que tu carácter define tu trayectoria. Y todo esto de la fortaleza, la diligencia, suena a un camino muy individualista, ¿no? Podría parecerlo. Como si el objetivo fuera construir un yo indestructible. Pero supongo que el carácter se demuestra sobre todo en cómo tratamos a los demás. Por supuesto. De hecho, es el siguiente gran bloque en las fuentes. Aristóteles lo dejó claro hace más de 2000 años. Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. ¡Qué frase! Puedes ser la persona más fuerte y disciplinada del mundo, pero si usas esas cualidades para fines egoístas, no estás construyendo un carácter virtuoso, estás construyendo un villano muy eficiente. Totalmente. Por eso introducen aquí la virtud de la justicia. Que la definen de la forma más simple posible. La regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Simple, pero es el pilar de todo. Todas las relaciones que merecen la pena, amistad, pareja, trabajo, se basan en la confianza. Siempre. Y la justicia es el cemento de esa confianza. Si la gente sabe que eres una persona íntegra, que tu palabra vale, que no vas a traicionarles, confiarán en ti. Una de las notas lo dice sin rodeos. Sin ella no tienes nada. Y junto a la justicia hablan de la caridad,
ese sentimiento de cuidado por los demás. Pero le ponen un pero muy interesante. Sí, y es un matiz que a menudo se nos olvida. Advierten que la caridad debe ir siempre de la mano de la prudencia. Ah, claro. Ser compasivo y querer ayudar a todo el mundo es admirable, pero una caridad sin discernimiento puede ser desastrosa, Puede crear dependencia, por ejemplo. o hacer que se aprovechen de ti, o llevarte a tomar decisiones terribles en nombre de la bondad. Es el clásico dilema de si al darle un pez a alguien no le estás impidiendo que aprenda a pescar. Esa ayuda sabia de la que hablan las fuentes es clave. Exacto. Se trata de integrar corazón y mente, ser compasivo, pero también inteligente. Ajá. Hay una cita de Les Brown: ayuda a otros a alcanzar sus sueños y alcanzarás los tuyos. Pero la clave es que sea una ayuda que empodere, no que anule. Entiendo. Y junto a estas mencionan una tercera virtud del corazón que es fundamental: la esperanza. La capacidad de no caer en la desesperación, de creer en un futuro mejor. Es el combustible emocional. Uf. La verdad es que todo este entramado de virtudes, fortaleza, diligencia, templanza, justicia, esperanza, suena a un trabajo de por vida. ¿Lo es? Es agotador solo de pensarlo. Parece que falta un ingrediente, algo que lo una a todo, que le dé sentido al esfuerzo. Y lo hay. Las fuentes lo identifican como el aglutinante final, el elemento invisible que lo sostiene todo: la fe. Fe en sentido religioso. No necesariamente, aunque puede serlo. Hablan de fe como confianza, confianza en el proceso. Confianza en que todo este esfuerzo, que a menudo es invisible y no tiene recompensa inmediata, acabará valiendo la pena. Exactamente. Cuando el padre de Thatcher eligió la dignidad en vez del rencor, estaba actuando por fe. Ya. Confiaba en que hacer lo correcto era más importante que el resultado inmediato. Su acción no era transaccional, era una afirmación de sus valores. Como Tony Dungy. Igual, cuando se centraba en el proceso y no en el marcador, estaba actuando por fe. Confiaba en que si hacía las cosas bien, los resultados, de una forma u otra, llegarían. Es una de las 7 virtudes celestiales, de hecho. Lo es, porque sin esa perspectiva a largo plazo es imposible construir el carácter. El mundo moderno nos grita que quiere resultados ahora. Ya, el éxito inmediato. La construcción del carácter es justo lo contrario. Es un maratón que se corre en la sombra. La fe te permite seguir cavando el pozo día tras día, aunque no tengas sed y nadie esté mirando. Porque confías en que ese trabajo silencioso es lo que de verdad te sostendrá cuando llegue la sequía. Ahí está. Entonces, si unimos todas las piezas, el mensaje que emerge es que la formación del carácter no es un evento de fin de semana. Para nada. Es más bien como el interés compuesto, pequeñas decisiones, pequeñas mejoras que se acumulan día a día. Sí. Una frase de las notas lo clava. Una pequeña mejora cada día marca una gran diferencia a largo plazo. Es exactamente eso. El poder de las pequeñas elecciones. Ser un poco más paciente en el atasco de hoy. Uf, difícil. Contestar a ese correo con un poco más de justicia. Dedicar 20 minutos a cavar tu pozo en vez de ver la tele. Por separado no parecen nada. Pero acumulados durante años. Forjan la persona en la que te conviertes. Son los ladrillos con los que construyes tu casa interior. Y así volvemos al proverbio del principio. Instruye al niño en su camino. Y ahora suena distinto, ¿a que sí? Completamente diferente. Ya no suena a imponer, sino a modelar. Y revela el desafío que esconde. Porque la parte más dura, la que te pone frente al espejo, es que no podemos transmitir virtudes que no practicamos. ¿Cierto? No puedes enseñar resiliencia si te vienes abajo a la primera de cambio. No puedes inculcar la honestidad si te ven tomar atajos. El poder real está en vivir el ejemplo. Sobre todo cuando es difícil. Sobre todo cuando es difícil, cuando es costoso y cuando nadie te aplaude por ello. Por eso la historia del padre de Thatcher es tan potente. No le dio a su hija una charla sobre la dignidad. Se la mostró. Se la mostró en directo, en el peor momento. Vivió sus valores cuando habría sido mucho más fácil y comprensible abandonarlos. Y al hacerlo, le dio a su hija algo mucho más valioso que una herencia o un consejo. Le dio un mapa. Un modelo de conducta que le serviría el resto de su vida. Esa es la verdadera instrucción. Pues, para terminar, las fuentes se centran mucho en cómo formar a otros, a hijos, a equipos. Pero, ¿qué pasa con nosotros, los adultos? ¿Qué reflexión final nos podemos llevar? A mí la pregunta que me parece más provocadora es esa. Si aplicamos todo este marco a nuestra propia vida, ahora mismo. Si aceptamos que el carácter se sigue construyendo cada día, la pregunta es: ¿cuál es ese único y pequeño hábito virtuoso, esa mejora del 1%,
que una persona podría empezar a practicar hoy mismo y que, acumulado con los años, cambiaría fundamentalmente la forma en que afrontara los desafíos del futuro? Buena pregunta. Te deja pensando, desde luego.